En el haber de Andrés Pichín Bracamonte, que tenía 53 años, mi misma edad y casi la misma cantidad de años como jefe de la Barra Brava Canalla que yo haciendo periodismo. ¿Quién fue Andrés Pichín Bracamonte? Apareció en la tribuna canalla hacia finales de la década del 90, principios del 2000, cuando el Paravalanchas todavía estaba en manos del Chapero Bustos, controlada por un grupo llamado Los Chaperitos. A partir de la irrupción de Bracamonte y de otro hincha también reconocido por esos años, Paquito Ferreira, el poder de los chaperos entra en crisis y empieza a ser disputado, no siempre por las buenas, en la tribuna y también en distintos hechos en la ciudad. Y de esa disputa, quien quedó como claro ganador fue Pichín y su banda. Por eso se decía por entonces que los Pichines en ese momento habían tomado el control de la tribuna del Regatas, en el Gigante de Arroyito. Una vez que afianzó su poder, su control en la tribuna canalla, en la barra, Andrés Pichín Bracamonte supo tejer buenos contactos entre los personajes que iba a necesitar para los años venideros. Policías, gente del Poder Judicial, en la política, la dirigencia precisamente de Central mismo, jugadores, representantes. Se hizo un nombre en pocos años y a la par cimentó ese crecimiento con el mérito de haber ordenado la tribuna. Se terminaron los robos en la cancha, en las inmediaciones, al hincha se lo cuida, era una de sus máximas y la orden incuestionable que bajaba. Se fue ganando el respeto y la naturalización de su poder en la tribuna. También fue, controlando como toda barra fue en el fútbol argentino, los negocios aledaños y conexos a la actividad del club, el estacionamiento medido, la gastronomía, puestos de choripanes, ventas de merchandising. Pero además, con el correr de los años y con la consolidación de sus negocios, empezó a exceder el ámbito del fútbol y del club, no siempre de manera legal. De hecho, algunas le valieron causas penales. Su última pantalla había sido una empresa de alquiler de baños químicos, legal de hecho, pero además se lo vinculaba con otras actividades, como se le atribuyeron taxis, la titularidad de taxis a través de testaferros, pases de futbolistas, inversiones en la construcción, préstamos de dinero, préstamos usurarios, y esta empresa de alquiler de baños químicos que le trajo una de las varias causas penales que estuvo en su haber. Concretamente una causa por extorsión que lo vinculó el año pasado con el otro imputado que fue Carlos Vergara, secretario de la UOCRA seccional Rosario, en la cual se le quedaron imputados por extorsionar a empresarios de la construcción para imponerle el alquiler de servicios de viandas y de baños químicos en los obradores de las construcciones de acá de Rosario. Bracamonte se ganó también la lealtad de su séquito gracias a estos códigos a la vieja usanza y también en la generosidad para repartir las utilidades de los negocios que iba generando desde la Barra Brava. Esto ya fue, está bien. Él ganó fama nacional allá por 2010 en ocasión del Mundial de Sudáfrica, cuando intentó presenciar ese cotejo junto con una agrupación que por entonces se llamaba Hinchas Unidos Argentinos, pero las autoridades sudafricanas lo detectaron, comprobaron que tenía una condena judicial pendiente y fue deportado. Lo subieron a un avión y lo mandaron de regreso a Buenos Aires. La particularidad es que en el Mundial siguiente le pasó lo mismo a Raúl Daniel Atardo, el Rana, amigo directo de Pichín y quien encontró la muerte de la misma manera sangrienta el sábado pasado a la noche a bordo de esta camioneta blanca. Las complicaciones de Pichín con la justicia no solamente se ciñen a aquella causa del 2010, en el cual en ese momento era una condena de 2 años de prisión por amenazas a un empleado de Central. Sumó también
en el 2018 una denuncia de su pareja de entonces y madre de sus 2 hijos cuando habitaban una coqueta vivienda en Álvarez Thomas del 1800, ahí cerca de la Costanera, por violencia de género, por haber agredido a su pareja de ese momento, incluso con un bate de béisbol con la que le intentó golpear corriéndola por el interior de la casa. El nombre de Bracamonte en las páginas judiciales reaparece el año pasado con una causa por lavado de activos y donde ahí permitió conocerse a la luz pública que su lujosa vivienda del country Los Álamos en la localidad de Ibarlucea. Allí, tras un allanamiento de las tropas de operaciones especiales, se activó esa causa judicial por la cual no tenía desenlace aún y donde quedó para la anécdota que dentro de la casa encontraron en efectivo 2 millones de pesos, que para ese momento, en esa instancia, era una suma fuerte de dinero. Esa causa por violencia de género paradojalmente había comenzado en juicio oral la semana pasada. No sabía por entonces Bracamonte que tenía los días contados, pero probablemente no haya sido una casualidad ni algo tan inesperado, puesto que hubo en el último tiempo indicios de que la vida de Bracamonte estaba en peligro. El abogado de Pillín, Carlos Varela, muy reconocido en el foro local, ha llegado a decir que su cliente pudo superar 29 intentos de asesinato. Los últimos y más premonitorios ocurrieron en el último tiempo. En febrero pasado hubo un episodio de balazos al aire y una nota amenazante dirigida a él en el ingreso al barrio privado de Ibarlucea, donde Bracamonte tenía su residencia. Y en abril hubo un episodio muy conmocionante, en su momento a primera hora de un día escolar, frente a la escuela Medalla Milagrosa, en José Cepaz y Superí. 2 personas en moto balearon una camioneta blanca similar a la de Bracamonte y le acertaron al conductor y dueño de esa camioneta, un hombre que tenía parecido físico con Bracamonte y además compartía el hecho de que el líder de la barra canalla también a esa misma hora solía dejar a uno de sus hijos, en ese colegio privado de zona norte, pero no era Pillín. La última señal, y bien explícita, ocurrió el 10 de agosto pasado en el Parque Alem, cuando luego del clásico entre Central y Newell's, Bracamonte fue atacado a balazos otra vez por 2 personas a bordo de una moto. Lo hirieron levemente a él y a su pareja actual y fue un aviso preciso y certero. Ya por entonces se comentaba que el liderazgo de él al frente del paravalanchas canalla estaba puesto en duda. Cuando el 1 de octubre resultó asesinado Samuel Medina, un joven a la salida de un partido también de Central y sorprendido por sicarios en la zona norte, en la colectora de Circunvalación y Autopista Santa Fe, se interpretó como que ahí también las balas volvían a picarle cerca a Pillín Bracamonte, en tanto que Samuel Medina era familiar directo de Guille Cantero, líder en prisión del clan conocido como Los Monos. El problema es que esta lejanía de Cantero de la calle ha hecho que esa organización criminal, la más renombrada de Rosario, se haya atomizado y por lo tanto hay distintos grupos que empezaron a hacer negocios y a tomar posición en el territorio por cuentas propias. Esto ha erosionado el poder de Bracamonte seguramente, y de allí que las disputas empezaban a hacerle mella. Pocos días después del asesinato del gordo Samu de Medina, apareció una bandera
en la tribuna del Regatas, donde estaba la sugerente frase "no respetamos a nadie", y además siempre mono, nunca sapo. Sumado a eso, hubo muchas bombas de estruendo en ese partido, fue Central contra Banfield, lo cual se interpretó como una provocación o una manera de quebrantar las instrucciones que siempre Bracamonte bajaba para el funcionamiento y el desarrollo de los partidos. El clima en torno a Bracamonte empezó a enrarecerse en este último año y medio, podría decirse. Su pacto con los monos ya había empezado a entrar en crisis por la distancia con Cantero, con Guille Cantero, y la atomización que este grupo, esta banda, experimenta por estos días. Crece la hipótesis también de que Pichín haya sido entregado, como quien dice, delatado, desde algún lugar mucho más cercano de lo que él hubiese pensado, es decir, dentro de la misma propia hinchada canalla, por algunos elementos que surgen de la escena del crimen y de la investigación que ya empiezan a barajar. Por ejemplo, el hecho de que esa noche, después del partido con San Lorenzo, Bracamonte salió por un lugar que habitualmente no utilizaba para retirarse del estadio, por Boulevard Avellaneda, en un vehículo. Lo tenía al volante a su amigo Atardo, y además por la singularidad de que pleno Boulevard Avellaneda, después de un partido de primeros equipos de la Liga Profesional de Fútbol, estaba sin embargo con el alumbrado público cortado. La noche anterior había estado funcionando normalmente, pero en ese preciso momento, entre las 9:30 de la noche y las 10 de la noche del sábado, no había luz y era una boca de lobo. Eso evidentemente facilitó la tarea de los 3 sicarios que se abalanzaron sobre la camioneta que avanzaba a duras penas por todo el congestionamiento de tránsito y de la gente saliendo de la cancha, y así pudo consumar la ejecución de Bracamonte y de Atardo. Una de las pistas que siguen es indagar la hipótesis de una entrega, de una delación. Pero era de ahí, de zona norte, y creo que era de Arroyito. Sin ánimo de romantizar, Bracamonte al fin de cuentas no fue más que un pibe de barrio enamorado del club de su barrio. Por cierto, él salió de Arroyito y quedó ahí con el Gigante como su segunda casa. Con el asesinato de Andrés Pichín Bracamonte quizás se cierra una etapa donde el oficio, si se puede llamar de alguna manera, de liderar una barra brava estaba encasillado por determinados códigos. La tribuna canalla se mantuvo en relativo orden y calma, mientras que enfrente la tribuna de Newell's tuvo años de mucho agite y muchos episodios de violencia con varios homicidios. Y ahora el asesinato que estremece por estas horas la opinión pública rosarina preocupa al gobierno, a las autoridades, porque se teme que ahora comience una espiral por la disputa de ese lugar vacante que ha dejado este caso.